Buenas tardes nuevamente a todos. ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? Hermana Yolanda, ¿bien? ¿Quiere hacer el estudio? Ah, muy bien, muy bien. Eso sí, que viva España. ¿Qué tal están por aquí? ¿Bien? Reciban un cordial saludo del pastor Nicolás. Él está bien, animado, haciendo la obra del Señor. No se olvida de ustedes. Así que envía saludos y nosotros tampoco nos olvidamos de él. ¿O sí? ¿Marta sí? ¿Sí? ¿Se olvidó del pastor? Estoy apuntando ahí. Hoy vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Estamos meditando ¿en qué libro? Efesios capítulo, versículo 20. La semana pasada estuvimos hablando del 28, ¿lo leemos otra vez? Venga, el 27, 26. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso ya meditamos en el 28, la semana pasada. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. De momento, hoy vamos a ver si avanzamos un poco. Pablo nos dice, el que hurtaba no hurte más. De eso hablamos la semana pasada. ¿Qué se dijo del hurto? ¿Que era lo mismo que el robo? ¿Cuál es la diferencia entre el hurto y el robo? Vale, el hurto es agarrarlo así y el robo es con violencia. Arrebatado. Hay una enorme diferencia entre el hurto y el robo. Pero total, es un delito. ¿Qué se dijo de Satanás? ¿Que venía para qué? Para hurtar. ¿Para hurtar qué? Nuestras almas. Para arrastrarnos tras sí al infierno. Ahí también comentamos que habían varias formas de hurto, que no solo era quedarnos con lo que no era nuestro, sino también que a veces muchas personas les da pereza el trabajo, entonces hurtan en el trabajo, o sea, no trabajan como deberían, y eso es una manera de hurtar, porque realmente nos pagan en los trabajos ¿para qué? ¿Para dormir o para trabajar? Para trabajar. Hablamos también que en muchas ocasiones hemos recomendado a personas y nos han dejado como un zapato. ¿Por qué? Porque los recomendamos, pero ellos no son honestos y de una manera hurtan y quedan mal. También hablamos de que hay personas que a veces contratan a otros y no les pagan. Y cuando les pagan lo que ellos creen o lo que ellos deben, si es que les pagan. Y eso también es una manera de hurtarle el salario de las personas que honestamente trabajan. ¿Te han hurtado alguna vez el salario? Yo recuerdo en una oportunidad cuando yo no tenía papeles, trabajé... No le pagaban. No tan, aquí no abusan, dice José. Recuerdo que una vez me contrataron para hacer rosa, es decir, agarraba una radial. Yo en mi vida había trabajado la construcción y me dieron una radial el disco era como el tamaño de esta mesa. Yo no podía ni con la radial, pero bueno, yo no sé cómo trabajé, pero trabajé durísimo y no me pagaron. Imagínense lo que yo lloré, no solo por lo que me habían pagado, sino cómo me quedaron las manos. Me quedó la cabeza un mes haciendo de la radial, del ruido de la radial. Pero bueno, es así, esas personas no son honestas, son injustas y te hurtan lo que has trabajado. Por eso parecen cosas tontas sin importancia, pero nosotros como cristianos debemos prestarle atención a estas cosas para no caer, porque podemos caer. Que el que crea estar firme, mire que no caiga. Podemos caer, entonces debemos tener cuidado. Las advertencias del apóstol Pablo en estas cosas. Porque los ladrones, los que hurtan, ¿heredarán el reino de los cielos? No.
El hurto forma parte de la vieja vida, pero ya nosotros la vieja vida la hemos dejado. Eso forma parte de los valores del viejo hombre, pero nosotros que somos nuevas criaturas no hurtamos. Hace poco mi compañero de trabajo me comentaba que fue a pagar iba a pagar el alquiler de su casa y tenía un dinero en el bolsillo y él no sabe cómo, fue a sacar unas llaves o algo y se le cayeron unos billetes y él no se había dado cuenta. Pero venía detrás de él una señora con una niña. Cuando él se dio cuenta ya era más o menos, había caminado unos 10 pasos. Entonces se dio cuenta y dijo, ¡ay, mi madre, el dinero! Entonces recogió lo poco que él se dio cuenta y venía la señora con una niña y la niña así con la mano así apretada, ¿no? Entonces la niña estaba más nerviosa, la madre estaba, y la hija, la niña, estaba así, con la mano así, miraba a mi compañero y miraba a la madre, ¿no? Como decir, no le vamos a dar el dinero que sabemos que es de él. Y él, como viendo que ellas le pasaron por un lado y no les dijeron nada, él les dijo, mire señora, disculpe, por casualidad usted no ha visto un billete aquí que se me acaba de caer. Entonces la señora, no, y la niña, ¿se imaginan? ¿Qué ejemplo a veces dan los padres a los hijos de... Hay niños que les gusta ser amigos de lo ajeno. ¿Y qué pasa? Si los padres no los corrigen, o si los hijos tienen que corregir a los padres así, ¿se imaginan? Esa es la sociedad en la que vivimos. La sociedad que no es honesta, que prefiere llevarse lo que no es de él. Y así van, y así les va. El ladrón quita a los demás del fruto de su esfuerzo y del trabajo. Eso es lo que hacen los ladrones. ¿Cómo debemos ser nosotros como cristianos? Debemos ser diferentes, ¿cierto? Debemos trabajar de manera honesta, diligentemente, con nuestras propias manos para ganarnos la vida. Efesios 4:28 nos habla de estas cosas, que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuál es lo contrario al hurto? El trabajo. El trabajo. El trabajo honrado mediante el cual podemos proveer para nuestro hogar y proveer para otros. Y de esto nos habla este versículo. No solo debemos trabajar para cubrir nuestras necesidades, sino también no ser del puño cerrado, sino compartir con otros que realmente no tienen. Aquellos que están a nuestro alrededor y no tienen que comer o no tienen nada. Dios está con estas palabras del apóstol afirmando que existe el trabajo digno, la dignidad del trabajo. El trabajo manual o de cualquier otro tipo. La voluntad de Dios es que el hombre se esfuerce cada día para cubrir sus necesidades, que trabaje. ¿A Dios le encantan los vagos? ¿Se quedó Jesús sin trabajar? No, Jesús trabajó arduamente, que es el ejemplo a seguir. De hecho, Pablo se puso en 1 Tesalonicenses 2:9 como ejemplo, que él trabajó muy duro de día y noche para no ser carga a los hermanos. ¿Han escuchado que el trabajo es un castigo de Dios? Eso es un castigo. Trabajar es un castigo. Y bueno, por eso pagan. Realmente muchas personas ven el trabajo como un castigo de Dios y no es así. Dios creó al hombre y en el principio, no sé si se recuerdan que le dio trabajo antes de que hubiera pecado. El trabajo realmente dignifica al hombre. Realmente el castigo o la paga de ese pecado fue la dureza del trabajo, no el trabajo en sí. Es decir, el trabajo que en un principio debió ser una bendición, se convertiría en un castigo. No por el trabajo en sí mismo, sino por la dureza del trabajo. ¿Se recuerdan Génesis capítulo 3 que dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra? Hay personas que no les gusta trabajar. ¿Conocen a alguien así?
¿Qué dice la Biblia con respecto a esas personas que no quieren trabajar? El que no trabaje, que no coma. Es bueno trabajar. Hay gente que son perezosas para el trabajo, que son vagos, que no les gusta, quieren los beneficios del trabajo. ¿A cuántos les encantan los beneficios del trabajo? A todos. Pero, ¿verdad que a veces hay personas que cualquier excusa es buena para no trabajar? Yo conocí a una persona que en menos de 6 meses cambió como 12 o 13 veces de trabajo. No, es que el encargado, es que duraba 2 días en los trabajos. No, es que el encargado me agarró manía. Es que yo trabajo tan bien que me tuve que irme porque me tenían celo. Es que no sé qué, ganara lo que ganara mucho dinero o poco dinero, era lo mismo. Y era perezoso para el trabajo. Pero exigía a la mujer que trabajara para que lo mantuviera. ¿Se imaginan? Hay personas así que son perezosas. Pero realmente Dios quiere que nosotros nos ganemos el pan de cada día con trabajo. El trabajo serio y responsable nos permite realizar obras de caridad hacia otros. Y esto es una realidad. En favor de los que menos tienen. ¿Te ha tocado ayudar a alguien con necesidad gracias a tu trabajo? ¿Te ha tocado hacer eso? Yo creo que a todos. Hay pocas cosas tan satisfactorias como poder ayudar a quienes lo necesitan. Es bueno, es importante, es la voluntad de Dios. Es otro mandamiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo te sientes cuando ayudas a otros? Contentos, útiles. Ya no es cuestión de orgullo, que yo ayudé, no. Porque la palabra de Dios dice que lo que hagamos con esta mano, que no lo sepa la otra. Pero nos sentimos a gusto, útiles, y como instrumentos, buenos instrumentos en las manos de Dios. Y es bueno. Hay quienes pasan al otro extremo y dicen, no, es que yo no ayudo porque la salvación no es por obras. Entonces, como la salvación no es por obras, yo no ayudo. Y eso nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con que realmente la salvación no es por obra, pero Dios ha preparado de antemano cosas para que andemos en ellas. Es necesario ayudar a los demás. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, capítulo 25, versículos del 31 en adelante. Y ahí nos vamos a encontrar con cosas bastante interesantes. Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. El versículo 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Dice, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿La pila? Sí, ¿y ahora? ¿Ahora sí? Sí. Thank you. La obra social, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la ONG? ¿Del refugio? ¿De los pastores solamente? ¿De quién es la responsabilidad de la obra social? ¿De quiénes creen ustedes? ¿De todos dicen por aquí? De cada uno de nosotros. Todo cristiano. La obra social es responsabilidad de todo cristiano. No solo de las congregaciones en su conjunto, en general, sino de cada uno de nosotros como creyentes. Este es uno de los mandamientos que pasan desapercibidos en la palabra de Dios y que muchos no cumplen por negligencia, por pereza o porque creen que no es importante. Pero es importante recordar en 1 de Juan 5:3 que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados. La voluntad de Dios es que nosotros trabajemos y que también ayudemos a los demás. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Sí, muy bien. Si realmente amamos a Dios, nos ocuparemos también de las personas que tienen necesidad. Ayudaremos a quienes están a nuestro alrededor, que no tienen nada y que Dios nos va a dar la oportunidad de ayudarles. Porque ¿qué hacemos si nosotros, como dice la palabra en Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Han visto a personas que tienen necesidad y otros le dicen, que Dios te bendiga, yo voy a orar por ti? No es solo orar, sino tratar en la medida de las posibilidades, si nosotros tenemos para compartir, darle, porque ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Debemos nosotros ayudar a quienes nos rodean y que están pasando necesidad. Debemos meditar en estas cosas. ¿Saben por qué? Porque hoy podemos estar bien, tenemos sustento diario, pero puede que mañana nos toque a nosotros recibir esa ayuda. Imagínense que a nosotros nos pagaran con la misma moneda que pagamos. ¿Nos gustaría? Si ayudamos, cuando pasemos necesidad, seguramente nos ayudarán. Pero independientemente, sin esperar la ayuda, nosotros debemos ayudar a los otros, debemos ayudar a los demás. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a recordar estas cosas cada día, a no hurtar de ninguna manera, sino ser honestos en el trabajo, a dejar la pereza si hay pereza en nuestro corazón, al ser honestos con los demás, con Dios, y realmente dar un buen testimonio en este caso, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Hay que servir de corazón, como dice la hermana, y desinteresadamente. No esperando, no ayudar, yo voy a ayudar a Paco y Alicia porque ellos viven cerca de casa y me pueden ayudar. No, desinteresado. Yo quiero ayudarle porque Dios me pone eso en el corazón y quiero ayudarle porque lo quiero bendecir porque me da la gana. Sin esperar que la hermana Yolanda me ayude o que ellos me ayuden o no. Amén. De esa es la manera correcta de hacer las cosas. Por eso es que la palabra de Dios en el versículo 28 nos dice eso. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno. Hay muchas personas que utilizan sus manos para hacer lo malo. ¿Han visto a alguien así? Si vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas con nuestras manos, hagámoslas bien, no las hagamos mal. Y para hacer lo bueno, no lo malo. Hay personas que trabajan arduamente con sus manos, pero para hacer cosas que no edifican, por ejemplo, para vender estupefacientes, para preparar el terreno para plantar marihuana, por ejemplo, y venderla luego, porque son perezosos y no quieren trabajar. ¿De ese trabajo es el que se refiere Dios? No. Dice, haciendo con las manos lo que es bueno, lo que es honroso, lo que es correcto. ¿Para qué? Para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Esa es la voluntad de Dios. Y si bien es cierto que Pablo en los versículos anteriores, en el 26, desde el 25, 26, 27, 28, nos está hablando de cosas diferentes, pero todos llevan un mismo hilo conductor. Pablo has hablado de la mentira, de la ira, en este caso del hurto, y ahora en el versículo 29, si avanzamos un poco en el estudio, nos habla de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué creen ustedes que Pablo está hablando aquí? ¿Qué quiere decir eso de palabra corrompida? ¿Qué? Vulgaridades, ¿qué más? Ofensa, ¿qué más? Chisme, por ejemplo. Murmuraciones, ¿qué más? Mentira. Maldiciones. Blasfemias, muy bien, muy bien. Corrompido, corrupto, que se echa a perder, que se deprava, que daña, que pudre algo. Dice hacer que algo se deteriore. De eso se trata la palabra corrompida. Podrido, que no vale para nada, mala, pervertida, como decía el hermano, malas palabras, palabras feas. ¿Conocen a alguien que habla mal, que habla de una manera grosera? ¿Han conocido a alguien así? No, menos mal que ustedes tienen amistades que eso botan puras perlitas por la boca. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Cómo eran tus palabras antes de conocer a Dios? ¿Ah? Corrompidas, dicen por ahí. ¿Seguro? Ajá. ¿Pero por qué mira a Manuel? Mira a Manuel, usted también decía cositas feas, ¿verdad que sí, Manuel? ¿Sí? No, tampoco no. ¿A cuántos se les ha escapado una palabra fea a veces? Sí, sí. ¿Se les ha escapado una palabra corrompida o corrompidísima alguna vez? Un poquitito corrompida. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has dicho algo que no es verdad? ¿Has calumniado? ¿Has acusado a alguien injustamente? ¿Has enseñado algo que después supiste que no era correcto? Puede que a lo mejor alguna de estas opciones nos ha pasado alguna vez en la vida. ¿Conocen a personas que constantemente ofenden a los oídos? Que cuando vienen, ¡buah! Que ese hombre habla. Yo recuerdo que yo tenía unos compañeros de trabajo que ellos sabían que yo era creyente y lo hacían aposta y llegaban y decían 30.000 groserías antes de saludar. Era como decía Frank Garlock, era como chicle para mis oídos. Terrible. Y hay gente que es así, que es blasfema, que ofenden. Es como agua sucia para los oídos. Terrible. Y esto todo tiene que ver con la palabra corrompida. El lenguaje es un signo distintivo y único del ser humano. Los animales se nos distingue de cualquier otro ser creado.
¿Qué hace la vaca? ¿Qué hace el león? Ruge. ¿Qué hace el pollo? Dios mío. ¿Y el gatito? Miau. ¿Qué hace el perro? Ladra. Y muerde cuando tiene hambre. ¿Qué hace la abeja, aparte de picar? Zumba. ¿Qué hace la serpiente? Silba. Solo el hombre habla. Solo el hombre habla. El loro lo que hace es repetir lo que dice el lorito, pero habla, pero repite. Él no sabe componer las frases, pero sí, hay loros que son groseros también, que botan palabras corrompidas, pero es porque se le enseña. Ellos lo que hacen es imitar los sonidos. Pero el único ser creado que habla es el ser humano. Pablo es enfático en estas cosas, dice ninguna. Y cuando dice ninguna, debería ser ninguna, aunque a veces puede que se nos escape una palabra un poquitito medio corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay personas que hablan y botan, lo que decía Gabriel, blasfemias. Usan multitud de expresiones feas para referirse a algo o a alguien o a alguna cosa, improperios, palabrotas, maldiciones. Pero, ¿verdad que este tipo de palabras no edifican? Las personas que hablan así realmente son chicle para los oídos, que no, el chicle no hace nada. Para llamar la atención a veces lo hacen para ser escuchados. ¿Cómo es nuestra manera de hablar ahora? Diferente. ¿Hay una diferencia en tu manera de hablar ahora con la de antes? ¿O es la misma? ¿Ha cambiado? ¿O debió cambiar? ¿O ha debido cambiar? Debe haber un cambio. El cambio debe ser un cambio lógico, normal, natural, porque tenemos contacto con la palabra de Dios que nos insta, que nos exhorta, que nos anima. Tenemos contacto y tenemos una buena relación con Dios. Pero realmente para muchos cristianos a veces no siempre funciona así. Hay cristianos que todavía siguen hablando muy mal, son muy groseros. ¿Ah? Bueno, no sé, esto siempre se pone a prueba lo que dice Gabriel. Esto siempre se pone a prueba, las palabras corrompidas o no, o el viejo hombre o el nuevo hombre, cuando uno se machuca un dedo. Les ha tocado que están caminando tranquilamente y ¡ping! El dedo pequeñito del pie. ¡Ay! ¿Qué es lo primero que sale? ¡Ay, Padre del cielo! ¿Sí? ¡Ay, ay, bendito Dios! O cuando uno está poniendo una tacha, yo soy malísimo. Yo quiero a veces imitar lo que hace Oscar, que Oscar pone así, hace ping, 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 no puedo hacer. Una dice así, ping, ay. Ay, Dios mío. Bendito sea Dios. ¿Cómo somos cuando nos machucamos un dedo? ¿Salen palabras corrompidas? ¿Salen llamas de fuego o qué sale? La conversación del creyente en cambio debe ser apropiada, edificante para los oyentes, porque de eso se trata, es lo que dice Pablo con estas palabras. El cristiano debe cuidar su modo de hablar. Debemos cuidarnos el modo de que decimos las cosas, el expresarnos, porque tenemos un mandamiento claro: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A veces por caer bien o por agradar al oyente, por identificarnos, decimos una palabrota. Y realmente no debería ser así. No es la voluntad de Dios. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, cómo debes hablar. Debemos siempre ser sabios a la hora de hablar. Y de esto nos habla estos pasajes. Saben, Santiago
yo quiero que vayamos a ese versículo, Santiago capítulo 3. Es interesante porque casi el capítulo nos habla de estas cosas, de la lengua. Casi el capítulo entero del 3 nos habla de estas cosas. Y dice cosas muy interesantes que yo quiero que hoy tengamos en cuenta. Lo tiene en Santiago capítulo 3. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice el versículo 3, he aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Se recuerdan? No sé si ustedes han visto a los caballos que se le ponen una cosita por aquí o algo así. ¿Sí? ¿Y qué hacen con eso? Es como el volante. Para acá, frene, para adelante, así, ¿no? Y de esto habla. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Dice el versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Han visto los barcos? Que no tienen un timón del tamaño del barco, tienen algo pequeñito que... ¿Los han visto? Bueno, pues dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño, ¿verdad? Parece la lengua que es algo insignificante, que es algo chiquitito ahí, que no hace nada, es como el lóbulo, que es chiquitito, eso no pasa nada. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero, ¿qué dice? Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua. Terrible. ¿Han escuchado a alguien decirle a otro, controle su lengua? O cuando están hablando entre las parejas, controla tu lengua. Cuidado con lo que vas a decir. Cuidado, me vas a ofender. Cuidado y haz esto. Cuidado. Pero dice, ningún hombre puede domar su lengua. Comparación tan grande. Podemos, al caballo, que es grandísimo, o a un barco gigante, se puede domar o se puede llevar, se puede dirigir hacia donde queramos. Pero la lengua, ay, ¿quién controla la lengua? Dice, ningún hombre puede domar la lengua, el cual es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Escuchen bien el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios Padre. Aleluya los domingos. Y con ella maldecimos a los hombres. Terrible. Dice que están hechos a la semejanza de Dios. ¿No se han puesto a meditar en estas cosas? Curioso. Tenemos la capacidad de domar serpientes, de controlar animales grandísimos, peligrosos, pero no refrenamos la lengua. Curioso. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso una fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El pasaje habla por sí solo, pero es bueno que nosotros pensemos en estas cosas.
Porque a veces podemos caer, por no prestarle atención a estas cosas, podemos caer y podemos hacer daño. Con la misma boca alabamos a Dios, le pedimos a Dios, bendecimos su nombre. Si tenemos alguna necesidad, oramos y hablamos con Él. Y Dios nos escucha. Y Dios nos responde. Pero, ¿verdad que a veces con la misma boca maldecimos su creación? Maldecimos lo que Él ha creado. Decimos cosas que no debemos decir. Y estas cosas nos debe hacer reflexionar, porque a Dios no le agrada el hombre tibio. Yo no sé, recuerdo hace poco le comentaba a alguien que las personas del mundo van de frente y te dicen 3 cates y te dicen 3 groserías y van de frente. Pero hay personas que dicen alabar a Dios, como dice el versículo 9. Con ellas bendicen a Dios. Y dice, ay, sí, hermanita, sí, hermanita, es tan lindo, yo te amo. Pero qué curioso que por detrás te maldicen. ¿Es esa la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y de eso habla el apóstol. Como cristianos se nos prohíbe hablar mal. No debemos hablar mal. Es la voluntad de Dios que no hablemos mal. Se nos enseña que nosotros debemos usar bien nuestra boca. Dios nos ha dado la capacidad de los que podemos hablar, porque hay muchas personas que son mudos o por un accidente o porque nacieron así, no pueden expresarse. Aunque se expresan con sus manos, pero no tienen la capacidad de hablar. Realmente estamos aprovechando la capacidad que Dios nos ha dado de hablar para hablar bien o para hablar mal. Cosas que hoy yo quiero que meditemos. Yo recuerdo en cierta ocasión cuando me convertí, veía personas decir en la calle de todo, y jugué tanta y es lo menos que decían. Pero cuando venían a la iglesia se convertían en Jesucristo superestrella. Jesucristo y todo era, sí hermano, que Dios te bendiga. ¡Guau! Pero salir de la iglesia solamente, ¡guau!, empezaba otra vez el show. Terrible, curioso. Es evidente que muchas personas no les dan importancia a estas cosas, pero realmente es muy importante prestarle atención a estas cosas. Es muy importante porque son detalles que Dios nos ha hablado, que nos viene advirtiendo de la mentira, de la ira, del hurto, y ahora de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo lo decimos, para qué lo decimos, el por qué lo decimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debemos cuidarnos de lo que yo digo siempre, de las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Se imaginan un cristiano que le encante predicar la palabra de Dios, pero cuando cierra la Biblia dice puras palabrotas? Terrible. ¿Le creerán? Nuestro testimonio debe glorificar a Dios en todas las cosas, en lo que decimos, en lo que hacemos. Efesios 4:29 realmente nos habla de que, nos dice que debemos hablar menos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, si vamos a hablar, hablemos bien. Si no, es preferible callar sin no decir nada. Mejor es no hablar que hablar y hacerlo mal. Esa es la voluntad de Dios. Porque Proverbios 10 nos habla de estas cosas. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que se refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, del 19 al 21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. ¿Cuántos de los que están aquí quieren seguir siendo prudentes? Debemos meternos a veces una media en la boca para no hablar tontería.
Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Versículo 21 de Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. No sé si ustedes han notado, pero con lo que decimos tenemos la capacidad de edificar o de destruir, de arreglar un problema o de magnificarlo. Como decía, de prenderle fuego a un campo entero con nuestros labios. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Por eso Pablo nos advierte de estas cosas, que nada debe salir que sea corrompido de nuestra boca, sino que nos invita a no hablar demasiado, a lo justo para no pecar en exceso. ¿Han conocido gente que habla hasta por los codos? Mi madre. Pero lo que habla no tiene sustancia, no tiene... es como el chicle, no hay nada. No tiene nada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hablar lo necesario para la edificación, no para la destrucción. Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es extendido. Este pasaje es muy bueno porque nos habla de eso, de que aunque el necio cuando guarda silencio parece sabio, pero cuando habla, despepita toda la necedad que tiene. Y es preferible no hablar que hablar y hablar mal. Si vamos a hablar para destruir, para hacer daño, para ofender, para corromper a los demás, para mentir, para lo que decíamos antes, para blasfemar, para calumniar, para decir lo que no es correcto, para destruir, es mejor quedarse callados. Amén. Si vamos a decir algo, pongámonos una media en la boca. Meditemos primero: Dios mío, yo quiero hablar con Teo, pero ¿será que lo que le voy a decir, de la manera como se lo voy a decir, está bien o está mal? Meditemos en esta cosa porque nos puede ayudar en la convivencia diaria. Pasa lo contrario. Hay personas que hablan poco, pero cuando abren su boca, ¡pah!, veneno. ¿Cómo eres hoy? ¿Cómo somos cada uno de nosotros hoy? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cuánta palabra corrompida sale de nuestra boca hoy? ¿O cuánta palabra que edifica sale de nuestra boca hoy? Y de eso se trata, que nosotros meditemos. ¿Saben? Porque estamos acostumbrados a que nos escuchen y a veces, en muchas ocasiones, es necesario que nosotros, como dice la palabra, callemos, escuchemos, que aprendamos a guardar silencio en muchas ocasiones. Porque si nos dejamos llevar por las emociones son traicioneras, porque van como la marea, como los vientos de doctrina. Debemos aprender a escuchar más, a hablar menos, a orar más, y a lo que hablemos sea para la mutua edificación. Pablo nos dice esta cosa en el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena, es decir, la que es benéfica, la que tiene beneficio para la necesaria edificación. Las buenas palabras benefician a quienes te oyen. Si hablamos bien, vamos a bendecir a quienes nos escuchan. De lo contrario, las malas palabras no contribuyen para nada, sino para la destrucción. Nuestras palabras deben ser siempre puras y verdaderas, sinceras. Y deben contribuir al beneficio de los demás. Amén. Tenemos un deber de edificarnos los unos a los otros, y con esto termino. Escuchen bien estas últimas frases. El viejo hombre habla puras cosas podridas. El viejo hombre habla puras cosas podridas. El nuevo, lo que edifica. El apóstol Pablo no se refiere solo a las malas palabras, sino a todo lo que no contribuye al bien de los demás. Lo que decíamos antes.
Todo lo que no contribuye al bien de los demás es algo corrompido. Palabras que atacan, que humillan, que critican, que culpan, que burlan, que amenazan, que lastiman. Incluso el sarcasmo que hiere, el humor que ofende, la murmuración que rompe amistades, debemos desecharla de nuestras vidas. Es la voluntad de Dios. Por otro lado, debemos aferrarnos a, como dice el apóstol, en tres frases que podemos, tres palabras que podemos encontrar en este versículo 29. La que sea buena, la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, de edificar. La que edifica, la que llena esa necesidad y la que da gracia a los que nos oyen. Hay palabras que destruyen, pero hay palabras que también edifican, y esa es la que debemos hablar. Las que nos animan, las que estimulan, las que agradecen, las que apoyan, las que entusiasman, la que pide perdón, la que sana heridas, la que reconoce que somos frágiles y que metemos la pata. Si la comunicación y las palabras son incorrectas, destruye nuestro entorno. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Yo quiero que mediten en estas cosas a lo que lleguen a casa. Piensen en estas cosas. Por un lado terminamos con el hurto y por otro lado comenzamos con las advertencias del apóstol a no hablar ninguna palabra corrompida. Y yo quiero que meditemos en estas cosas. A lo que lleguemos a casa, ¿qué parte de lo que hablamos hoy me toca a mí? Aparte de todo. No qué parte le toca a, sino qué parte me toca a mí. ¿Estoy hablando lo que edifica? ¿Estoy hablando lo que construye? ¿Lo que estoy hablando hacia los demás? ¿Lo que estoy compartiendo con otros? ¿Realmente contribuye a la paz, a la mutua edificación? Porque de eso se trata. O por el contrario, lo que hago es, sin querer queriendo, destruir a los demás. Estoy dañando a mi entorno, dañando a quienes me rodean. Y estas son cosas que yo quiero que mediten a lo largo de esta semana. Y mañana o ahora, cuando vayamos a hablar con alguien, bien sea de la iglesia o no de la iglesia, o cuando vayamos a hablar con el esposo o la esposa, pensemos en estas cosas. Antes de hablar, voy a edificar, voy a ayudar a mi esposo o a mi esposa para que, o lo voy a destruir, la manera como lo digo, lo que le voy a decir. Lo que voy a decirle a Paco, ¿realmente le va a ayudar o lo va a destruir como se lo diga? Pensemos en esta cosa, meditemos y pongámonos en pie. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner por obra lo que está en la palabra de Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo quiero que alguien ore pidiéndole a Dios que nos ayude a ser sensatos con nosotros mismos, a no aplicarle esta palabra al hermano o a la hermana, sino aplicárnoslas a nosotros mismos. Y pedirle a Dios que nos ayude y que si hay algo que hay en nuestras vidas, pidámosle perdón a Dios y que realmente restablezcamos nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Alguien que quiera orar? Gracias porque tú sigues, Dios mío, atendiéndonos y cuidándonos. Señor, ayúdanos, Dios, a que esta palabra pueda ser viva y eficaz en nuestra vida. Lo vamos a poner a favor. Ayúdanos a que lo que hablemos y digamos, Dios mío, pueda ser de edificación para los hermanos. Sean palabras sazonadas con sal y palabras que sean con gracia, Dios mío. Que todo lo que digamos, Dios, nos pueda, Dios, ayudar a las personas que nos damos las gracias a Dios porque Señor, tú nos redarguye y nos habla en nuestra vida. Perdona por aquellas palabras que a veces aprendemos. Muchas veces las tenemos en el vocabulario nuestro. Cámbianos, Señor, porque te necesitamos. Damos las gracias esta noche, Dios mío.
esta reunión. Pedimos que nos bendiga. Que Dios les bendiga.